Como les decía, desde la página de Facebook de Física les han pedido que mandaran un correo de su correo institucional para tener dos medios de comunicación. Entonces, para aquellos que no me han enviado el correo, por favor, enviarlo. Solo tienen que enviar un correo de su correo institucional diciendo que son alumnos de la sección del jueves a las 5 de la tarde. O solo dicen sección 1704. Teniendo esto presente, entonces, si gustan, iniciamos esta charla. Esta es una presentación que fue desarrollada por el coordinador de la clase de física en 2018, apoyado por los instructores Carmen y Girón y René Hernández. Y básicamente lo que él presenta o detalla es cómo evaluar los errores en las mediciones. Entonces el objetivo de esta práctica es conocer los conceptos básicos en la teoría de errores, aprender a tratar los datos experimentales y analizar e interpretar los resultados experimentales conociendo algunos principios básicos. ¿Qué ocurre en ocasiones? Cuando nosotros hacemos una medición, por fuerza, para que esa medición sea entendible por los demás, tenemos que hacernos valer a través de una unidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien le pregunta a otra persona que cuánto mide o que cuánto pesa, su respuesta no la da en mido 8 cuartas de mi mamá con un dedo pulgar, ¿verdad? Sino que hace uso de una unidad del sistema internacional o del sistema inglés. La idea al hacer esto es que cuando nos respaldamos de un sistema de medición, entonces el dato que estamos dando es fácilmente interpretable, ¿verdad? A veces pasa, por ejemplo, cuando se está hablando en conceptos de, de literatura, que por ejemplo no es fácil tener un sistema de referencia, entonces la interpretación es más subjetiva. Pero cuando nosotros nos afianzamos de una unidad, quitamos parte de la subjetividad porque estamos utilizando como base algo que ya ha sido definido y que tiene una convención por más de un grupo de personas. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una medición, básicamente tenemos que tener una referencia de qué tan grande o qué tan pequeño, de qué tan pesado o qué tan liviano es eso que queremos medir, ¿verdad? Entonces, para poder determinar todas estas incógnitas que pueden surgir, ocupamos utilizar una escala o un instrumento que nos sirva para hacer la medición. Pero también tenemos que tener presente que el resultado de esa medición también hay un factor humano y que depende de la observación, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo ver un medidor con un analógico con una aguja. Si yo estoy frente al medidor, si estoy con un ángulo hacia la derecha o hacia la izquierda, la medida que puede estar observando o puede interpretar va a ser distinta. Entonces, ya no solo es parte de cómo la persona interpreta, sino que también cómo la persona está haciendo la medición, ¿verdad? Y todos esos aspectos al final pueden afectar el valor uh, que se está queriendo describir. Entonces, vamos a decir que existen dos tipos de mediciones, las directas y las indirectas. Una medición directa es aquella en la cual, a través de un instrumento de medición o de un equipo especializado, estamos midiendo directamente sobre el parámetro que nosotros queremos medir. Por ejemplo, cuando alguien quiere saber su temperatura, ¿qué hace? Busca un termómetro, sigue el proceso, se lo coloca en las partes del cuerpo ideales para hacer la medición de la temperatura y directamente, o el valor que obtiene de ese instrumento es directamente el valor que quiere saber, ¿verdad? La temperatura. Entonces, esas son las medidas directas, cuando el instrumento nos da el valor que estamos interesados en saber.
Y las mediciones indirectas son aquellas en las cuales el dato que nos interesa conocer no lo estamos midiendo, sino que estamos utilizando otros parámetros y a través de ciertas relaciones podemos encontrar ese valor. Por ejemplo, el caso que se les presenta les muestra cómo determinar el volumen de un cubo. Nosotros sabemos que el volumen de un cubo es igual a ¿qué? A L a la 3, ¿verdad? Porque su largo, su ancho y su alto son igual a L. Entonces, no podemos medir el volumen de un objeto sólido. Si fuera un objeto hueco, sí, introducimos una cantidad de fluido y vamos midiendo el fluido que vamos metiendo. Y podemos medir el fluido que se ha metido en este. Pero un objeto sólido, entonces lo que podemos hacer es tomar sus dimensiones y siguiendo algunas relaciones de las formas de eso, podemos determinar su volumen. Entonces, en este caso planteado, se mide la longitud o el valor de L, y teniendo como referencia el valor de L, se puede calcular el volumen del cubo. Entonces, no medimos el volumen del cubo, sino que medimos el valor de L. Entonces, indirectamente, al tener el valor de L, podemos conocer el valor del cubo. Igual, por ejemplo, funciona un velocímetro en los vehículos. No es que la aguja está midiendo directamente la velocidad, sino que a través de un motor de inducción, el cual genera una diferencia potencial o genera un voltaje. A mayor es la velocidad con la cual está girando el eje, entonces mayor es la cantidad de voltaje que genera. Entonces, si la aguja responde al voltaje, se va a mover más a mayor cantidad de voltaje. Entonces, si se mueve, al moverse más rápido genera más voltaje, entonces la aguja se va a mover más. Entonces, así es como funcionan los velocímetros. Lo que está midiendo no es la velocidad con la que gira la rueda o con que avanza el vehículo, sino que está midiendo la tensión eléctrica o el voltaje generado por un motor de inducción, o un generador de inducción, perdón. Entonces, no quiere decir que las mediciones indirectas no son válidas. No, gran parte de lo que la ciencia analiza o mide es a través de esa forma. Por ejemplo, el determinar de qué color es una estrella o las ondas que éstas emiten se hace básicamente midiendo la frecuencia de los fotones que provienen de esta. Entonces, no medimos el color o no analizamos el color, sino que analizamos la frecuencia de los fotones. Y teniendo esa relación o diferenciales de energía, entonces puede conocer la estructura que tiene la estrella, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que el Sol en su mayoría su principal componente es hidrógeno, pero nadie está en el Sol para tomar una muestra de su material. Entonces, con mediciones indirectas de otros parámetros se determina este valor. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Si no, seguimos entonces. Entonces, algo que tenemos que tener bastante en cuenta es que cuando hacemos una medida, no necesariamente ese dato que proporcionamos o que nos dan es necesariamente un valor absoluto. Y cuando decimos un valor absoluto, nos referimos a que no tiene error, es exactamente ese valor. Sino que ya en la realidad tiene que ver como una especie de margen, ¿verdad? Como un margen o un espacio que garantice o zona de seguridad para dicho valor. Entonces, eso se define a través de la incertidumbre. Y la incertidumbre lo que nos indica en qué rango de valores una medición efectuada se puede tomar como correcta o acertada. Si se fijan en esta zona ampliada acá, si a ustedes les tocase decir cuánto mide el ancho de ese recuadro café, ¿qué dirían? ¿Qué valor es?
10.35. ¿Qué dicen otros? 10.4. 10.3. 10.3. Si se fijan, solo ahorita Punto 3. han hablado 5 personas y dentro de los 5 ninguno, o sea, no hay una respuesta absoluta. Cada quien lo analiza según su perspectiva. Entonces para uno fue 10.3, para otro 10.35 y para otra fue 10.4, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos una medición, el valor mínimo que esa medición debe tener está de acuerdo al valor mínimo que el instrumento de medición nos proporciona. ¿Con qué se está midiendo esa imagen? En la figura. Con una regla. Una regla, ¿verdad? Y las unidades principales de la regla en la figura, ¿cuáles son? Centímetro. Centímetros, ¿verdad? Pero aparte de eso, tiene subdivisiones, ¿verdad? Las divisiones, ¿en qué unidad está? Milímetro. Milímetros, ¿verdad? Entonces, para dar una medida de forma correcta, no podemos dar un valor que sea inferior a 1 milímetro. Por ejemplo, cuando dijeron 10.35, el punto 3 de 1 centímetro equivale a 3 milímetros, ¿verdad? Pero ese 35 incluiría la mitad de 1 milímetro. Entonces estamos hablando, o se estaría dando como referencia un valor, el cual no tenemos la certeza, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo lo miro que está más como por 10.33 que 34, pero ahí empieza algo que es subjetivo, ¿verdad? Unos lo pueden ver exactamente a la mitad, otros lo pueden ver un poquito más hacia la izquierda. U otros pueden decir, bueno, si está a la mitad, entonces me voy al valor más grande, que quizás fue el caso de la persona que dijo 10.4. Entonces, en eso tiene que haber incertidumbre. No está exactamente en una subdivisión, entonces tiene que haber un margen que nos permita que la medición sea correcta. Entonces, si nosotros tomáramos como margen la menor unidad que está ahí, entonces podríamos decir, tomando la mayoría de lo que dijeron de ustedes, que es 10.3, pero con un margen de 1 milímetro o de 0.1 centímetros. O sea, es un valor que está en 10.33, pero que podría estar entre 10.32 si le restamos 1 milímetro, o 10.2 o 10.4 si le sumamos ese milímetro. Entonces, ese margen nos da como que una mayor confiabilidad, ¿verdad? Naturalmente, quisiéramos tener un valor exacto, pero la realidad es que cuando hacemos una medición se influye bastante en el factor solicitado. No sé cuántos de ustedes estudian ingeniería eléctrica, pero uno de los primeros laboratorios que se miran creo que es en circuitos, es ver cómo al tomar una medición se altera el valor. Es decir, para poder hacer una medición de corriente eléctrica o de voltaje, yo requiero que parte de la energía que está circulando por el instrumento que estoy midiendo circule a través del equipo que estoy utilizando para la medición. Entonces, al circular parte de la energía por el equipo, ya no toda la energía que estaba moviéndose por el equipo al cual quiero medir está circulando por él, sino que una pequeña parte se está derivando en el otro. Entonces hay un margen de error que se produce solo por tomar la medición. Naturalmente, hay equipos que son mucho más avanzados y, por ejemplo, se puede notar cuando va a una ferretería
por ejemplo, se compra un multímetro barato de 300 lempiras, pero de repente hay otro que puede valer 6.000 lempiras y me están midiendo los mismos parámetros. Entonces la confianza es que el que tiene más caro, su precisión es mucho mayor. Entonces ese posible error que puede provocarme en la medición que estoy haciendo es menor. Entonces hay que tener eso. La incertidumbre va a depender siempre de los factores que habíamos mencionado anteriormente. Hay un factor humano. El ejemplo, por ejemplo, ahorita es cuando preguntamos qué medida miramos, escuchamos varias respuestas, ¿verdad? A veces puede ser que haya una respuesta coincidente, pero a veces puede ser que no, ¿verdad? Y la otra es con el equipo que estamos midiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí no tuviésemos una regla, sino que tuviéramos un pie de rey? Con un pie de rey podemos, o sea, tiene subdivisiones más exactas para hacer la lectura. Entonces podemos dar un valor más con una mayor precisión. Entonces ya se lo había mencionado, pero me faltaba mencionar este otro factor. El observador vendría siendo el factor humano, el instrumento que estamos utilizando, cuál es su menor escala aprovechable para hacer la medición. Y la otra tiene que ver con la cantidad de mediciones que se hacen. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre la medida que se miraba acá, la mayoría de las respuestas dijeron 10.3, pero hubieron otras que mencionaban un valor distinto. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, lo vamos a ver más adelante. La idea es tener un valor central como de referencia y alrededor de ese valor central sumar y restar incertidumbre. Entonces, para calcular ese valor central, va a tener un resultado más cercano a la realidad a mayor cantidad de medidas que se hagan. Entonces, esos problemas de mediciones que se pueden tener se pueden solucionar en cierta forma, incrementando las medidas o la cantidad de lecturas de ese mismo parámetro. Entonces, la incertidumbre, si lo hacemos un análisis de forma sistemática, pueden haber estos factores que van a estar afectando: un error instrumental, un error humano, o debido a la persona. Por ejemplo, los que les mencionaba, si yo hago una lectura en un equipo de aguja o con un parámetro que me está indicando por medio de una aguja, si no estoy exactamente enfrente y a la misma altura del indicador, puede ser que la lectura que yo estoy tomando sea errada. Si tengo un leve ángulo hacia la izquierda o hacia la derecha, arriba o hacia abajo, probablemente el valor que estoy leyendo no sea el correcto. Entonces la incertidumbre depende o va a estar influenciada por lo que estamos midiendo, la cantidad de veces que se haga una medición sobre el equipo con el cual yo lo estoy midiendo y también las personas con las cuales esté haciendo la lectura, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la medición la está haciendo una persona que tiene problemas de visión y que al momento de hacer la medición no tenía sus lentes a mano? Entonces, naturalmente, ahí la probabilidad de que el valor que esté dando describa la realidad es bastante bajo. Pero si lo está haciendo una persona que quizás tiene visión 20/20 y está ubicada en la posición correcta, entonces ese factor puede ser menor, ¿verdad? Entonces, al final hay varios factores que están influyendo. Entonces tenemos dos factores: la precisión y la exactitud. La precisión se puede trabajar con una mayor cantidad de reiteración de mediciones y tratando de emular situaciones similares al momento de hacer la medición. Y la exactitud tiene ahora que ver con la precisión, pero con la cercanía que tienen estas lecturas. Por ejemplo, de nada me sirve hacer varias lecturas de un parámetro si estas difieren en gran manera.
es mucho mejor beneficio si tengo mayor cantidad de mediciones. Pero la separación entre esas lecturas es baja. Y eso lo podemos ver con esta imagen. Imagínense que lo que tenemos acá son como esos sistemas que se utilizan para tiro al blanco. En el primer ejemplo, hacia la derecha, se tiene una alta precisión. Todos los puntos o todos los lugares donde fue a impactar un proyectil o una bala están cercanos. Pero la exactitud no es tan alta. ¿Por qué? Porque el objetivo es estar lo más cerca posible del centro. En el siguiente círculo tenemos alta precisión, porque nuevamente todos los objetos están cercanos entre ellos. Y tenemos alta exactitud, porque todos están en el lugar ideal de impacto que puede tener esos proyectiles. En el tercer ejemplo, tenemos una alta exactitud, porque todos están alrededor del punto deseado, pero están dispersados entre ellos. Entonces aquí tenemos baja precisión. Y en el siguiente ejemplo, lo que tenemos es que el grupo está completamente aislado del centro y entre ellos están dispersos. Entonces tenemos baja precisión y baja exactitud. Entonces, como ya lo he mencionado anteriormente, la sensibilidad o la eficacia que tenemos con los equipos de medición va a ser igual a la menor unidad posible que podemos medir con dicho aparato. Nuevamente, en el caso de la regla, las unidades principales son centímetros, pero sus subunidades son milímetros. O directamente en la regla que está sombreada en color verde, que sus unidades están dadas en milímetros, proporcionadas, perdón, en milímetros. Entonces no podemos dar un valor si hacemos una medición de una longitud con esa regla que sea inferior a 1 milímetro. O sea, no podemos decir 8.5 milímetros. O es 8 o es 9. Cualquier dato que quede en medio de estos dos, empezamos a hacer suposiciones que no nos van a dar un valor cercano. Si lo que queremos es que esa incertidumbre o esa duda de cuál es el valor correcto, entonces hacer una mayor cantidad de lecturas. Y con un procedimiento que miramos más adelante nos va a ayudar a determinar el valor exacto. Entonces, otro factor importante es cuando empezamos a hablar sobre las cifras significativas. Al final lo que se requiere al trabajar con la mayor cantidad de cifras significativas posibles es que no podamos dar información que no sea correcta. Por ejemplo, no es lo mismo decir 8.8 millones a decir 8.865 millones. Ese 65 después al final sería el equivalente a 65.000. Y si hablamos de dólares es una diferencia bastante considerable, ¿verdad? Entonces lo que se busca con las cifras significativas es tratar de conservar estos dos principios, no perder información y tampoco dar una información baja, ¿verdad? O falsa. Muchas veces ocurre, por ejemplo, cuando se tiene un número que está seguido de muchos ceros hacia la izquierda. Entonces, por no escribir tanto, entonces generalmente solo se pone uno o dos números distintos de cero. Pero al hacer eso le estamos quitando parte de la esencia o de la exactitud que tiene la información que representa ese número. Por ejemplo, cuando se habla de tasas de intereses capitalizados diarios, entre mayor sea la cantidad de números, puede ser más beneficioso para el cliente en un banco. Entonces, en estos ejemplos podemos ver cómo determinar la cantidad de cifras significativas. Esta cantidad es 1.45
En este caso tenemos 3 cifras significativas. Sería el 1, el 4 y el 5. Y en el otro número serían 4 cifras significativas. El 2, otra vez 2, 8 y 6. Para saber cuántas cifras significativas tiene un número, empezamos a contar de izquierda a derecha. Pero contamos a partir del número que es distinto de 0. Como en este caso no tenemos ningún 0, entonces podemos hacer el conteo de forma regular. En este ejemplo tenemos ceros, pero empezamos a contar de izquierda a derecha. Vamos a ver más adelante cuándo el 0 puede representar un problema. En este caso, esta cantidad tiene 4 cifras significativas. 1, 2, 3 y 4. Y la siguiente cantidad tiene 5 cifras significativas. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre contando de izquierda hacia derecha. ¿Qué pasa cuando tenemos un 0 a la izquierda? O los primeros números que aparecen a la izquierda son ceros. Entonces, para saber cuántas cifras significativas, empezamos a contar a partir de aquella cantidad que es distinta de 0. El primer número es un 0, no cuenta. El siguiente número es un 0, tampoco cuenta. Entonces la cantidad de cifras significativas que tiene esta cantidad expresada acá es 1 con el 1, 2 con el 4 y este 0 sería 3. Esa cantidad mostrada ahí tiene 3 cifras significativas. Igual de esta forma. Y vámonos más precisamente al ejemplo del 0. Recordemos, aquí cuando hacemos la medición es, por así decirlo, como la especie de la regla. La menor unidad posible de cambio me dice qué tanto puedo medir. Entonces, si aquí solo se expresara 1, entonces los valores solo podrían ser enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Pero al tener 2 cifras después del punto, entonces puede ser 1.01 o puede ser 0.98. Entonces eso me da mayor precisión al momento de dar una lectura, y también me sirve también con exactitud a relacionar mayor cantidad de datos. Un ejemplo que se puede hacer cuando se está trabajando con esas cantidades así, entonces es utilizar la notación científica. Al ir corriendo el punto, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces se pueden ir ganando o expresarlo de una forma que sea mucho más agradable a la vista. Todas estas cantidades representan la misma magnitud o el mismo número, solo que están expresadas de forma distinta. Y generalmente la forma correcta con la cual se trabaja la notación científica es esta que tenemos en medio, en la cual antes del punto a su izquierda solo tenemos una cifra que es distinta a 0. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, la forma en la cual podemos presentar el valor va a ser de esta forma. Un valor central o medio, que básicamente depende del promedio de las lecturas realizadas. Y si las lecturas son lo más exactas posibles, entonces ese valor medio va a estar muy cercano al valor real que se está midiendo. Y vamos a tener una incertidumbre absoluta que nos va a dar como ese margen o ese colchón de confiabilidad. Entonces la forma correcta de expresarlo cuando se hace una medición práctica es x medio más o menos delta x. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se está haciendo un ejercicio en la clase? No es una medición, sino que son valores que provienen del cálculo. En ese caso no es necesario calcular la incertidumbre. La incertidumbre se va a presentar necesariamente cuando estemos trabajando con mediciones realizadas. Lastimosamente, por la situación de la pandemia, no se pueden hacer los laboratorios de forma presencial. Y los valores
probablemente que tengan en las prácticas van a ser casi exactos, porque son simulaciones hechas en computadora y la precisión que tiene una computadora es bastante alta. Ha comparado, por ejemplo, si estuvieran en el laboratorio y les tocase hacer la medición directa o indirecta de un parámetro determinado. Entonces, al llegar a esto del más o menos, la incertidumbre absoluta solo aplica para mediciones realizadas, no para cálculos. Entonces, al final, lo que obtenemos es algo como lo que se identifica en esa parte. Un valor central, pero que tiene un margen de confiabilidad, por así decirlo. El valor determinado a través de las mediciones es m medio, pero reconocemos que ese valor puede tener una pequeña derivación, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Nuevamente, en el caso de la regla, podría ser que el valor central era 10.3, pero el margen de confiabilidad puede ser 1 milímetro. Entonces sería 10.3 más o menos 0.1 centímetros. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Si no, entonces seguimos con el siguiente aspecto. ¿Cómo van a trabajar ustedes el cálculo de la incertidumbre? Entonces vamos a tener diferentes casos, o al menos los casos más típicos en los cuales pueden trabajar dicho valor. Entonces ya sabemos que para poder determinar una cantidad experimental se ocupa dar un valor central, pero también ocupamos tener el valor de una incertidumbre absoluta. Entonces la pregunta es cómo hacer la estimación de esta, no estimación, sino que cómo determinar el valor de esta incertidumbre absoluta. Entonces depende de qué estemos midiendo, si son mediciones directas o indirectas. Para una medición indirecta en la cual solo hacemos una lectura, por ejemplo el caso de la regla, sería el valor que encontramos, digamos que era 10.3, y la incertidumbre absoluta sería la sensibilidad del aparato o del instrumento. Y recordemos que la sensibilidad era la menor unidad que puede medir dicho aparato. Ese era 1 milímetro, o lo mismo que decir 0.1 centímetros. Entonces, para este caso hipotético de la medición del ancho de la figura, sería 10.3, más o menos 0.1 centímetros. O sea, decimos que el valor central anda alrededor o está más cercano a 10.3, pero que el valor al final puede estar entre 10.2 y 10.4. Eso es cuando hacemos una medición directa y solo hicimos una lectura. ¿Qué pasa cuando siempre es una medición directa pero hicimos varias lecturas? Por ejemplo, lo que desarrollamos con cada uno de ustedes. Entonces, para determinar el valor central, lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de esos valores. Es decir, cada uno de los valores que proporcionaron, los sumamos y lo dividimos entre la cantidad de valores. Esa es la fórmula de un promedio. Pero la incertidumbre absoluta aquí ya no es tan sencilla, ¿verdad? La incertidumbre absoluta va a tener esta relación, en la cual este primer término siempre está relacionado con la sensibilidad del instrumento. Pero ahora vamos a tener otro término que va a estar relacionado con la desviación estándar. La desviación estándar es una cantidad que lo que me proporciona es la distancia promedio que existe entre las lecturas realizadas. Y la fórmula para poder calcular está expresada de esta forma. No se menciona ahí, pero n mayúscula es la cantidad de mediciones. O sea, si hacen 10 mediciones, entonces tendría que desarrollarse la sumatoria en la parte del numerador y dividido entre la cantidad del denominador.
Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos mediciones indirectas? Como mencionábamos, gran parte de los parámetros rara vez se miden de forma directa, sino que en su mayoría más bien es de forma indirecta. Entonces, cuando la medición o el proceso para determinar la cantidad es una suma o resta, por ejemplo, decimos que x es igual a más o menos b, entonces para dar el valor central de x, si fuera una suma, sería el valor central de a más el valor central de b. Si fuera una resta, sería el valor central de x es igual al valor central de a menos el valor central de b. Pero muy importante, si se fijan en la incertidumbre absoluta, sería cómo cada uno de estos parámetros aporta a la incertidumbre. Y ya no importa si estamos sumando o restando. Puede ser que x sea a menos b, pero la incertidumbre de x siempre va a ser la incertidumbre de a más la incertidumbre de b. Y para calcular cada una de esas incertidumbres tendríamos que utilizar este procedimiento. Ahora, ¿qué pasa si la medición indirecta involucra una multiplicación o una suma? Pero una multiplicación o una división. Entonces, el parámetro que nos interesa en este caso es x. Y x es igual a k, que es una constante, multiplicado por b elevado a la a, por y elevado a la b, y por z elevado a la c. Y se nos dice que k, b, a y c son constantes. Es decir, son números, no son funciones. Entonces, el valor central de x, si se fijan, siempre conserva la misma relación de la ecuación que tenemos acá. Nada más que va a estar determinado por los valores centrales de cada uno de los parámetros. En vez de dar un valor de a, sería el valor central de a elevado a la a. El valor central de y elevado a la b. El valor central de z elevado a la c. Y muy importante, y aquí quizás es el principal cambio cuando hablamos de incertidumbre. Para poder determinar la incertidumbre en x, o sea, el parámetro que estamos determinando de forma indirecta, sería el valor medio de x multiplicado por el aporte de cada uno de sus parámetros. Y aquí, si se fijan, este delta b, lo que se tendría que hacer es completar esta ecuación. Entonces esto se tendría que hacer para b, se tendría que hacer para y se tendría que hacer para z, en este caso hipotético. Y cada uno de estos divididos por el valor central de su parámetro de interés. Y muy importante, cuando estas están elevadas con una constante, entonces el valor de dicha constante va a multiplicar la relación de estas incertidumbres. Por eso es que el parámetro o la incertidumbre relacionada con b está siendo multiplicada por a. La de y por b y la de z por c. Es similar, o nos podemos regresar, por ejemplo, al caso del cubo o de un volumen. Para poder determinar un volumen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir su largo, su ancho y su alto, ¿verdad? Pero podemos decir, bueno, estamos trabajando con una regla, pero en realidad solo estoy haciendo mediciones de una longitud. Pero lo que pasa es que está haciendo mediciones de 3 longitudes. Por eso es que si va elevado a la 3, sería 3. Por eso es que iría multiplicado 3 veces por ese valor. O sea, es 3 veces la incertidumbre de una medición longitudinal. Pero porque estoy haciendo 3 mediciones, o ha sido 3 mediciones de 3 parámetros distintos. Por eso es que si la variable que se está midiendo al momento de hacer un cálculo para obtener un valor, una medición indirecta,
Por eso es que va elevado de acuerdo a la ecuación que este esté representando. Y recuerden que cada una de estas deltas al final se mide de esta forma. Si es en más de una medición, y esa que tenemos acá cuando solo es una medición. Entonces al final también se puede determinar una incertidumbre absoluta con esta relación que se presenta ahí en una medición. El valor máximo menos el valor mínimo dividido entre 2. O se puede determinar como un valor de referencia para cada una de estas. Pero muy importante, cuando ya se estén presentando los resultados, es que este error absoluto solo deberá contener una cifra significativa y que el error absoluto deberá tener la misma cantidad de cifras similar al valor central. Es decir, si mi valor central es 8.1, pero la incertidumbre que yo estoy encontrando es 0.1225, yo no puedo decir que el valor es 8.1 más o menos 0.1225, sino que mi incertidumbre también tiene que coincidir al menos con el dato que estoy representando. La incertidumbre no puede tener mayor cantidad de cifras en un punto que la de mi valor central. Entonces el 0.1225 yo lo tendría que redondear a la cantidad de decimales que tiene mi valor central. O sea que la forma correcta sería 8.1 más o menos 12.25. Si lo redondeo hasta una sola cifra después del punto, me quedaría 1. Entonces es 8.1 más o menos 0.1. Entonces al final todos estos cálculos requieren esa exactitud, pero debo de recordar de que este error o esta incertidumbre absoluta no debe tener mayor cantidad de números después del punto decimal que mi valor central. ¿Dudas o consultas hasta acá? Todo bien, Nico. Entonces pasemos a la última parte. Al final se pueden tener incertidumbres relacionadas con la exactitud, la precisión y la discrepancia para el momento de analizar los resultados, porque no solo es de calcular, por ejemplo, la incertidumbre, sino que también es tratar de analizar qué aspectos están correlacionados con los valores que encontramos, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre de exactitud se puede medir de esta forma. Si tenemos un valor teórico y un valor experimental para dicha parámetro que nos interesa conocer, entonces a través de esta relación que tenemos acá, podemos encontrar esa incertidumbre de exactitud. Básicamente es la desviación porcentual entre el valor experimental en función del valor teórico. Y la idea es que quede más o menos de esta forma, ¿verdad? Si ese valor teórico está dentro de mi área de confiabilidad o de mi valor central, más o menos la incertidumbre absoluta, entonces podemos decir que el experimento ha sido satisfactorio. Pero si está afuera, entonces no ha sido satisfactorio. Lo que estamos diciendo ahí es que la calidad de las mediciones no ha sido la deseada. Entonces, para tratar de corregir eso, una medida que se puede hacer es aumentar la cantidad de mediciones. Para determinar la incertidumbre de precisión, entonces se puede realizar de esta forma. Solo es dividir la incertidumbre absoluta que teníamos entre el valor central. Y por ejemplo, ahí lo que nos menciona es en qué valor expresado en porcentaje es que tenemos el margen o el rango de error entre las mediciones. Y muy importante, cuando hablamos de discrepancia,
es cuando está relacionada con la medición de un mismo parámetro, pero por dos personas distintas o por dos grupos distintos. Imaginémonos que Y son los resultados de la persona B y que X son los resultados de la persona A. Entonces la discrepancia estaría determinada por la diferencia de sus valores centrales. Naturalmente, si estamos midiendo el mismo parámetro, lo que esperamos es que las mediciones quizás no sean exactamente iguales, pero que sean muy cercanas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para un experimento exitoso, la discrepancia tendría que ser un valor cercano a cero, ¿verdad? Pero a medida que aumenta, la discrepancia, entonces algo pasó, ¿verdad? Puede ser de que ambas personas se equivocaron haciendo mediciones, o puede ser de que uno de ellos cometió errores. Al final lo que tenemos es algo similar a lo que tenemos en esta figura. Los valores en amarillo podrían representar los valores medidos por la persona A y los que están en verde por la persona B. Si se fijan, la persona A, su incertidumbre es bastante alta, porque el rango que tiene de confiabilidad, según él en sus medidas, es demasiado grande. Mientras que la persona B, los valores en verde, su confiabilidad, su incertidumbre es menor. Es como al final de clase, ahora que les digan tu nota de 66, pero hay una incertidumbre de 10 puntos. Pero no es lo mismo que le digan tu nota de 66 y con una incertidumbre de un punto, ¿verdad? En el primer dato puede ser de que el máximo valor sea 76, pero puede ser que el menor valor sea 56. Entonces la probabilidad de que no pruebe la clase es bastante elevada. Pero mientras en el otro valor, no importa cuál sea el valor, si la nota máxima posible es menor, pero en cualquiera de las opciones posibles siempre prueba la clase, ¿verdad? Entonces, eso ocurre, esto es cuando hay una discrepancia alta, o sea que las lecturas entre ambos están completamente separadas. Y esta es cuando se empieza a tener una discrepancia significativa. Es decir, que las zonas en las cuales hay un valor común, se empieza a tener un valor común, pero que no incluye los valores centrales. Para poder decir de que no hay discrepancia, entonces sería que el valor central de ambos está dentro de esa área común. Porque ahí sí, el valor que mide uno quizás no es exactamente el valor central del otro, pero el valor central del otro está dentro de su área de incertidumbre. Entonces la discrepancia es, por así decirlo, menor. Quizás donde les va a tocar esto más en su carrera es cuando alguien nos tenga que supervisar. Eh, entonces ahí sí la intención es que la discrepancia sea lo menor posible. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, listo. Claro. Todo claro. Lick, Sí. solo una sola pregunta. Ujú. ¿Este material lo va a subir, lo va a mandar por correo? Sí, se lo voy a mandar por correo. Gracias. Recuerden que al final en sus prácticas ustedes tienen que calcular las incertidumbres. Lastimosamente no van a hacer mediciones reales, pero los FED que se utilizan les van a arrojar valores. Entonces, en función de eso, van a tener un conjunto de lecturas con las cuales pueden calcular incertidumbres. Entonces ocupan esa información para poder determinar las incertidumbres. Y como miramos en la parte número 2 que se llamaba tratamiento de datos experimentales, ahí les presento el caso de cómo calcular la incertidumbre para mediciones directas e indirectas. Directas de una sola medición o de varias mediciones, y indirectas, si está relacionado con suma o resta,
o multiplicación y división. Entonces sí tienen que tener esto. Y adicional a esta presentación está esta especie de publicación que les sirve y les va explicando con ejemplos cómo se van determinando estos valores. Y también se los voy a compartir por correo. La idea de esto es que les sirva como referencia, ¿verdad? ¿Dudas o consultas? No, todo claro. Entonces, de no haberlas, nos miraríamos el siguiente jueves para ya hacer la práctica relacionada a la fricción. Siempre a Bueno, esta misma hora. licenciado, con respecto a este laboratorio, no hay informe para este laboratorio, ¿verdad? No. Hay otros Perfecto, compañeros, gracias. hay otros compañeros que sí lo están aprendiendo a hacer cosas, pero si no tiene puntos, ¿para qué hacernos perder el tiempo? Pero sí les recomiendo que lean los materiales que les voy a hacer llegar, ¿verdad? Porque los van a ocupar más adelante. Y si al Está momento bien. de hacer la lectura tienen alguna duda, o sea, lo pueden presentar en el grupo o por aparte. Entonces, si no tienen dudas o consultas, yo les hago llegar este material, trataré de enviárselos hoy por correo. Solo recordarle a aquellos quienes todavía no me han enviado su correo oficial, que me lo hagan llegar también, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas. Fíjese que yo soy de la sección de los miércoles de 5 a 6 Ujú. y me está chocando con una clase. ¿Puedo llevar el laboratorio los jueves, ahorita así como los jueves, de 5 a 6 o tiene que ser estrictamente? Porque yo estoy matriculada en el de los miércoles. Yo creo que no hay problema. Le veo los jueves. Ah, Solo que vaya, pues acordame muchas gracias. para cambiarte de grupo. Ah, está bien, le mandaré un mensaje por WhatsApp. Ujú. Ok, muchas gracias. Cheque. La grabación bueno, lástima que no lo grabé desde el principio. Se la voy a compartir también en el grupo, por si quieren revisar algo de lo dicho. En el grupo de WhatsApp la va a compartir. Sí. Entonces, si no hay dudas y yo no tengo nada más que agregar por el momento, entonces nos vemos el siguiente jueves. Bueno, feliz noche, ingeniero. Gracias. Igual cuídense. Gracias, Liz. Feliz noche.